propósito de finalizar el capítulo 1 de Tito. Vamos a leer nuevamente los versos del 11 al 16 y tomar el versículo 16, que ya es la última parte que nos corresponde de este versículo, de este capítulo. Leamos juntos. A los cuales es preciso tapar la boca, enseñando que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a ver. Padre, queremos darte muchas gracias en esta hora, porque una vez más nos permites estar reunidos como iglesia con el fin de poder terminar el estudio de este primer capítulo de la carta que Pablo le escribe a Tito. Te damos gracias por lo que nos has permitido aprender de ella durante todo este tiempo que hemos ido invirtiendo en estudiarla, y gracias porque nos aprestamos también a iniciar el capítulo 2, donde muy seguramente, y estamos convencidos de eso, seguirás enseñándonos muchas más cosas, de tal forma que podamos seguir creciendo y edificándonos en amor como tu palabra manda. Gracias te damos por este tiempo en que vamos a estudiar ahora tu palabra, y rogamos que podamos estar atentos, que quites de nosotros toda distracción, de tal forma que podamos entender concretamente lo que tu palabra nos quiere enseñar. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Eso fue lo que vimos la semana pasada, esas dos partes del versículo 16. Hoy tenemos que ver esta partecita final que dice: reprobados en cuanto a toda buena obra. Es importante, hermanos, para nosotros tener muy en claro lo que Efesios capítulo 2, verso 10 nos enseña. ¿Se acuerdan? Dice que fuimos creados en Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal forma que yo como creyente debo ser reconocido en cualquier parte del mundo como alguien que hace buenas obras. Pero no porque usted sea bueno, pero no porque usted sea capaz de ser muy bueno en lo que hace, sino porque es Dios quien ha preparado esas buenas obras para que usted y yo las hiciéramos. Pero lo que tenemos que tener presente aquí es que estas personas que trastornan las casas enteras, a los cuales es necesario taparles la boca, que enseñan por ganancia deshonesta, que hacen toda clase de cosas erróneas, están reprobados para hacer buenas obras. Ellos están reprobados. Y note algo. Esas personas están en medio nuestro. Están dentro de la iglesia. Porque es a la iglesia a la que Pablo le escribe esta carta también. Y es probable que en medio nuestro haya personas que, haciéndose llamar creyentes, estén
siendo reconocidos por sus malas obras. Y eso es delicado. Es algo a lo que usted y yo debemos prestarle mucha atención. La palabra del Señor nos ha dicho que nosotros fuimos creados para hacer las buenas obras. Pero aquí Pablo le está diciendo que aquellos que les gusta trastornar las casas, aquellos que hablan vanidades, aquellos que hacen todo lo opuesto a lo que la palabra del Señor hace o dice, aquellos que son corrompidos en la mente y en el corazón, aquellos que son hombres y mujeres que son perezosos, que son malos trabajadores, que son ociosos, ese tipo de personas que son glotonas y que están dentro de la iglesia, están reprobados para hacer las buenas obras. Escúcheme bien, no es que no las puedan hacer, perdón, no es que no las quieran hacer, no es que no quieran hacer las buenas obras, es que no pueden. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente están entenebrecidos, están cegados a la verdad de la palabra del Señor, y por esa razón han sido reprobados para hacer cualquier obra buena. Pero ¿qué significa ser reprobado? ¿Sí? Es algo que usted y yo debemos también analizar. Los estudiantes sabemos, los que hemos pasado por las universidades, por los colegios, por los institutos, sabemos que el peor argumento, o no argumento, la peor situación a la que nosotros nos podemos enfrentar es la reprobación de las notas. ¿Cierto? Todos los estudiantes, cuando tienen que presentar sus exámenes, lo que menos esperan que llegue al recibir la nota es reprobado. O al final del año, cuando le dicen el estudiante ha sido reprobado. ¿Qué quiere decir? No pasó el año. Lo perdió. No hay más nada que hacer. Repítalo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esta situación? Cuando la Biblia dice aquí que estas personas han sido reprobadas en cuanto a toda buena obra, lo que está diciéndoles es, mire, ellos de pronto intentaron hacer las cosas bien, pero les salieron mal. Cuando uno es mal estudiante, pues uno sabe que lo más lógico es que pierda las notas, ¿cierto? Pero cuando usted ha sido una persona que ha sido conocida por estudiar bastante, por dedicarse, por ser una persona muy cumplidora de sus deberes, y aún así le reprueban, ¿qué trae eso a usted? Trae dolor, ¿cierto? Trae, ¿por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que sucedió si yo hice las cosas de la mejor manera posible? ¿Por qué me reprobaron? Y eso trae dolor y trae el empezar a mirar qué se hace para que de pronto se puedan dar cuenta que fue una equivocación, que algo no quedó bien, algo pasó. Me decía un profesor allí en el colegio de mis hijos que la gran mayoría de los malos estudiantes fueron ubicados en los mejores puestos del colegio.
Y entonces le pregunté, ¿y por qué pasó eso? Un error del sistema. De tal manera que en un salón, un estudiante había ocupado el primer puesto habiendo perdido 4 materias. Ese ocupó el primer puesto. Un estudiante perdió 4 materias y estaba en el primer puesto. Decía él, y de ahí para adelante siga. Todos los demás estaban en otras condiciones. Mientras que alumnos que no perdieron ninguna materia estaban ocupando los últimos lugares. No tiene sentido. Algo raro sucedió en el sistema y están en ese cuento ahora. ¿La situación cuál es? En la vida cristiana, cuando dice aquí que han sido reprobados en cuanto a toda buena obra, les pregunto a ustedes, ¿será que tienen, como en el colegio, los estudiantes la oportunidad de habilitar? Porque en los colegios le ponen a ustedes esa oportunidad. Usted perdió una materia y le dicen, recupérela. Haga tales y tales cosas y la recupera. Y salva su año. Pero yo le pregunto, ¿será que en la vida cristiana tenemos la oportunidad de habilitar o de recuperar la materia que hemos perdido? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ese silencio, ¿qué significa? ¿Sí o qué no? ¿La podemos recuperar? De ninguna manera. De ninguna manera se puede recuperar. ¿Por qué razón? Lo dice el versículo anterior de Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Se acuerdan cómo dice? Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Qué le dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted ha sido reprobado para toda buena obra, significa que usted ha sido reprobado también para la salvación. Usted no puede recuperarse, porque es que usted no gana la salvación, usted no la lucha, usted no la recupera haciendo X o Y cosas. Lo veíamos esta mañana en el pasaje Juan 3:18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree será condenado. Ya ha sido. ¿Ve? No dice será, dice ya ha sido. No hay manera. En otras palabras, aquellos que han sido reprobados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, nunca llegarán. No habrá nada, absolutamente nada, que cambie su condición en esta tierra. Ser reprobado para toda buena obra implica ser reprobado para ser salvo. No hay manera en la que usted pueda cambiar de posición. Tristemente, algunos están pensando que sí. No, sí, yo puedo
puedo recuperarme de esta situación. Mire, una cosa es que un creyente, un hijo de Dios, caiga en algún pecado y el Señor lo levante de ahí nuevamente y lo restaure. Y otra cosa es que alguien a quien nunca le pueda dar la salvación crea que puede llegar a ella haciendo tales o cuales cosas. Tristemente, esto se da por la idea de creer que, como dice el pasaje en Apocalipsis, mal entendido y mal enseñado, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y es que muchos están viendo al Señor Jesús, o están enseñando al Señor Jesús, como uno que está rogando allá afuera: déjeme entrar, mire, yo no le voy a hacer daño, hágame el favor y me abre la puerta, yo traigo algo bueno para usted, yo no le vengo a dañar la vida, se la vengo a arreglar. Ese es el Jesús que muchos están predicando. Un Señor Jesús que está rogándole a usted que lo deje entrar. Y yo le pregunto, ¿usted cree que el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, va a venir a rogarle a usted que lo deje entrar? Les pregunto, ¿acaso un rey? ¿Ustedes creen que en los países donde hay rey en este momento, de pronto usted cree que en Inglaterra la señora reina va a la casa de alguien y le toca y le dice: ¿me deja entrar a tomar un tinto con usted? ¿Usted cree que ella hace eso? ¿Usted cree que en España llega el hombre y: ¿quién es? El rey. No, no estamos. No queremos saber nada del rey. Por favor, váyase. ¿Será eso? Le aseguro que no. Le aseguro que no. Entonces, ¿por qué queremos enseñar que el Señor Jesús sí está en esa condición, tocándole a la puerta de su corazón, rogándole: déjeme entrar, acépteme, mire que yo le vengo a dar? Déjeme decirle que de ninguna manera eso lo veo en las Escrituras. Sí, Él se humilló. ¿Y saben qué consistió su humillación? En hacerse como nosotros. En eso consistió su humillación. Lo dice el pasaje en Hebreos: el cual, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y estando en la condición de hombre, se humilló, dice el pasaje. Eso es la humillación del Señor, en haberse hecho como nosotros. Pero no crea que Él va a estar allí: ¿me deja entrar? Déjeme decirle que no. Ese no es el Señor que yo veo en las Escrituras. Eso no lo enseña la palabra del Señor en ninguna parte. Y algo que usted y yo debemos tener en claro es: Él lo dijo de esta manera: muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello. Y yo os diré:
Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ese es el Señor que yo veo en las Escrituras. Ese es el Señor que yo veo en las Escrituras. Yo no veo al Señor diciéndole: Pedro, ¿me quieres seguir? Ven, padre, yo no te voy a hacer nada mal, acompáñame. ¿Qué digo? Pedro, sígueme. ¿Y por qué lo siguió? ¿Por qué creen que lo siguió? Porque lo mandó. ¿Solo porque lo mandó? ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor habla, el siervo obedece. No hay más nada que decir. Cuando el Señor habla, el siervo solo obedece, no más. Tristemente, nosotros nos hemos metido en un cuento de creer que tenemos derecho a exigirle a Dios que haga tales o cuales cosas por nosotros, cuando el Señor es Él. ¿Quién ha dicho? Y lo leemos en las Escrituras, allá en Isaías, dice: ¿acaso podrá el barro decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho así? Yo le pregunto a ustedes, hermanos, si nosotros, en nuestros trabajos, en las actividades que desarrollamos, vamos a Mauricio, que es veterinario, y él ha sabido, ha estudiado, ha aprendido a hacer las operaciones que se le deben hacer a las mascotas y toda esta cuestión. Y yo llego con mi mascota y le digo: Mauricio, yo quiero que me operes mi mascota, pero yo te voy a decir cómo la vas a operar. No me le vas a rajar por acá, sino que me le vas a rajar por acá para sacarle lo que yo quiero que le saque. Y vamos a hablar de algo específico. Traigo mi mascota para que la esterilice, ¿sí? Para que ella ya no pueda tener más cría, ¿cierto? ¿Dónde se hace esa cirugía, Mauricio? Si es pequeña, menos de 10 kilos, por el flanco derecho. Si es mayor de 10 a 15 kilos, por el flanco medial, por abajo. Podría yo decirle: no, Mauricio, es que a mí esa herida ahí en mi mascota no me gusta. Yo quiero que se la hagas en la cabeza. Quiero que le rompas por aquí, para que por ahí le busques la vena que va hasta allá y saques el... ¿Podré decirle eso? Pues de pronto puedo decirle, pero ¿qué pasa si Mauricio me hace caso a mí? Adiós, mascota. Y muchas veces, hermanos queridos, nosotros como siervos de Dios, queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas Él. ¿No me parece algo ilógico? Y es lo que Isaías está diciendo. ¿Cómo creen ustedes que son barro? Creer que le pueden decir al alfarero cómo los tiene que hacer. Y eso tristemente es lo que está pasando hoy en día con muchas de las enseñanzas que se están dando, donde a la persona se le hace creer
que es que Dios está a mi merced, Dios está a mi servicio, Dios hace lo que yo le pida. ¿Dónde ve usted eso en las Escrituras? Le digo que en ninguna parte, porque eso no es lo que enseña la palabra. Si vemos al mismo Señor Jesús, ¿qué fue lo que Él dijo? Yo no vengo a hacer mi obra, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, hago lo que ¿quién me manda? ¿Se da cuenta? Hago lo que mi Padre me dice que haga, no lo que yo quiero. Dice, mis palabras no son mías. El Padre que me envió es el que me dijo qué tenía que decir. Mis palabras, ni siquiera, escuche bien, ni siquiera se atrevía el Señor Jesucristo a usar sus propias palabras, sino las palabras de su Padre. ¿Se da cuenta? Y hoy el barro se cree más que el alfarero. Hoy el barro se cree más que el alfarero. ¡Qué tristeza! Por eso es que pasa todo esto que Pablo le está haciendo mención a Tito, diciéndole: Tito, mira, hay que taparle la boca. ¿A quiénes? A los que trastornan casas enteras, a los que son malos obreros, a los que son ociosos, a los que buscan ganancias deshonestas, a los que son glotones, a los que todo el tiempo están siguiendo mandamientos de hombres, a los que todo el tiempo se están inventando vainas raras para meter a los demás en eso. A eso tápale la boca, porque están reprobados para hacer lo bueno. No hay en ellos forma de que puedan hacer lo bueno. En otras palabras, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Tito? Ten cuidado, Tito. Hay muchos incrédulos en la iglesia. Hay muchos que están allí y solo están disfrazados. Hay muchos que se muestran como que son verdaderos, pero la verdad está lejos de ellos. Están reprobados para hacer lo bueno. No pueden. No hay forma de que lo hagan. Entonces, dése cuenta, hermano, que en resumen estos versículos del 11 al 16 específicamente nos están mostrando que todas estas características a quienes hay que tapar la boca, que trastornan casas, que buscan ganancia deshonesta, que son ociosos, glotones, malas bestias, mentirosos, ¿sí? Que siguen fábulas judaicas, que siguen mandamientos de hombres, que son impuros, que solo están pensando en cosas equivocadas, que solo se están imaginando todo lo malo de los demás, y que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, están reprobados. En otras palabras, no hay manera de que una persona que diga ser creyente tenga por deleite desobedecer a Dios, ir en contra de Dios.
Y a eso, usted y yo necesitamos prestarle mucho cuidado. Tener los ojos bien abiertos. ¿Sabe por qué? Porque se camuflan. Son camaleones dentro de la iglesia. Y ustedes saben la característica que tiene el camaleón. ¿Sí? El camaleón simplemente con tocar algo se puede adquirir el color de esa cosa que toca. Y dentro de la iglesia cristiana, de pronto, algunos van a empezar a comportarse como camaleones. Tocan a un cristiano y se empiezan a parecer a él. Se empiezan a comportar como él, pero nunca serán él. ¿Me hago entender? Están reprobados. Reprobados para toda buena obra. Y lo triste de este asunto es, el Señor lo estableció en su palabra, pero miren por qué nos encontramos en esa condición. Pablo le dijo a los corintios: si alguno que llamándose hermano hace todas estas cosas que ya os hemos dicho, con el tal ni siquiera comáis. Con el tal ni siquiera comáis. Escuche bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos pegados de tonterías como: ay no, pero yo cómo le voy a dar la espalda. ¿Qué dirá de mí? ¿Y no se ha puesto a pensar mejor qué dirá el Señor de usted? ¿Qué pensará el Señor de usted? Jovencitos, muchas veces por seguir las corrientes modernas, terminan haciendo cosas que ustedes nunca quisieron hacer, hablando como nunca pensaron hablar, o como nunca se les enseñó a hablar en casa. ¿Pero por qué se da eso? Por una razón. Es que es mi amigo, o es mi amiga, y yo no le puedo dar la espalda. Pero al Señor sí se da. ¿Y el Señor qué es de nosotros? ¿Ah? Lo dice Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y eso es lo mismo que están aplicando allá afuera muchos. Es que usted es mi amigo si va y roba. Usted es mi amigo si mete vicio. Usted es mi amigo si dice mentira. Usted es mi amigo si es boquisucio. Usted es mi amigo si pelea con los demás por nada. Termina usted haciendo lo que el otro manda simplemente por tener una misión. Cuando la palabra del Señor dice: ¿quieren ser mis amigos? Hagan lo que yo les mando. Hagan. Pero al Señor si le decimos: ay no, pero es que así yo prefiero no. ¿Ven? ¿Cuándo? Escúcheme bien. ¿Cuándo en la palabra del Señor, de Él siendo nuestro amigo, cuándo vamos a encontrar que Él
quiere que hagamos algo que nos dañe. ¿Cierto que no? Pero los amigos de este mundo sí le dicen, hágale, meta marihuana, que eso no pasa nada, eso es bueno, rico, se siente bien. Y a ese usted si no le dice, no. Ah, pero es que si no fuma conmigo usted no es mi amigo. Ay, bueno, pues. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos el verdadero valor de la amistad. Un amigo nunca buscará hacerte daño. Y eso hace el Señor. Por eso cuando cantamos, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Y sigue diciendo, me libra del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin, me quita la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas mi amigo ha hecho para mí. Ese es un amigo. Y yo le pregunto, chicos, ¿quién de sus amigos ha hecho eso para ustedes? ¿Quién? ¿Quién se preocupa para que usted esté bien? ¿Quién se preocupa para que usted haga sus tareas? ¿Quién se preocupa para decirle, vamos a hacer las tareas juntos? ¿No lo entendiste? Ven, yo te lo explico. ¿Cierto que no? ¿Para qué se juntan? Hay una niñita al lado de la casa en estos días. Cosita chiquitica ahí. No sé cuántos años tiene, como 5, 6, no sé. Y acá el ratico va, Santiago. ¿Y la otra niña? Están haciendo tarea. Y al ratico otra vez. ¿Todavía están haciendo tareas? Eso será un amigo. Mediten. Mediten en eso. Uno tiene que saber que el verdadero amigo es aquel que se preocupa por mí, es aquel que quiere lo mejor para mí, es aquel que nunca me va a hacer pensar o hacer algo malo. Ese es mi amigo. ¿Y sabe qué dice la Escritura a ese respecto? ¿Qué dice la Escritura acerca de la amistad? Que haya un amigo en el tesoro. ¿Y tenemos ese tesoro o no? En el único verdadero amigo está ese tesoro, en el Señor. Solo Él es nuestro amigo. Solo Él es ese tesoro. Y por eso dice también el pasaje, amigo hay más unido que un hermano. Y Él dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se da cuenta?
Ese sí es nuestro amigo. El Señor Jesús sí es nuestro verdadero amigo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que a Él sí no lo escuchamos. La amistad de Él la tenemos en poco. La amistad de Él la queremos, pero solamente por conveniencia. Tristemente, vamos a encontrar a personas creyentes que están en ese plan. Quieren ser amigos del Señor solo para librarse del fuego eterno. Solo para eso, no más. Pero el Señor les dirá en aquel día: apartaos de mí, no os conozco. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. Pero Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en mi santuario. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, tenga presente esto, para resumir esta parte del pasaje. 1. A quienes hay que callarles la boca, cállela. ¿Por qué? Pablo se lo mandó a Tito y se lo dice de una manera concreta: cállele la boca. ¿A quiénes? A aquellos que trastornan casas enteras, ¿cierto? A aquellos que buscan ganancias deshonestas, a aquellos que son glotones, a aquellos que son mentirosos, a aquellos que son malos trabajadores, a aquellos que son ociosos, a aquellos que siguen reglamentos de los hombres. Cállele la boca. ¿Por qué? Porque ellos han sido, no dice que serán, dice han sido reprobados para toda buena obra. No la pueden hacer. Es imposible para ellos llegar a hacer una buena obra. Entonces, tápele la boca. Eso es lo que concretamente Pablo le está diciendo a Tito. Y es lo que usted y yo debemos procurar hacer cada día. Tal vez usted dirá: ay, pero es que Tito era el pastor, entonces esa labor solo le corresponde al pastor. De ninguna manera. Porque ya hemos dicho, no solamente se lo está diciendo a Tito como anciano que fue colocado en la isla, sino a todos los creyentes. Usted y yo estamos en la obligación de que si vemos a uno que haciéndose llamar cristiano está haciendo cosas que van en contra de Dios, le callemos la boca. Se los decía en alguna ocasión, los judíos tienen una característica, y es que ellos son muy colaboradores entre ellos mismos. Y si por decir algo usted es judío y usted quebró en el negocio que tenía, ellos se reúnen y le dicen: tenga, hermano, salga adelante. Le dan un plantecito para que vuelva y se acomode. Y de pronto usted volvió y la embarró y volvió a quebrar, una vez más: tenga, levántese. Pero algo que tienen ellos es que una tercera no se la perdona. Por el contrario, si usted vuelve a quebrar su negocio, la tercera vez ellos van y le dicen: ¿sabes? No eres digno de llamarte judío. No cuentas más con nosotros. Apártate de nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiero decirle con esto? Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener muy en claro de quién somos hijos.
Y así como usted, escúcheme bien lo que le voy a decir, así como usted no le gusta que hablen mal de su papá aquí en esta tierra, ¿por qué si permiten que hablen mal de su verdadero papá que es Dios? ¿Por qué? Y díganme si no tenemos familiares que muchas veces se mofan, se burlan, hacen chistes y hacen comentarios molestos acerca de Dios. Y usted hasta se ríe. ¿Qué tal? Si Dios realmente es su Padre, usted y yo no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se hable mal de mi papá. Amén, amén. Y a esos tengo que callarle la boca. Usted nunca escucha personas que usan el nombre de Dios en vano, ¿cierto? ¿Y usted qué hace? Se queda callado, ¿cierto? ¿O alguna vez se ha puesto los pantalones y le ha dicho, no blasfeme? No use el nombre de Dios en vano. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque muchas veces nosotros también lo estamos haciendo. Muchas veces nosotros estamos usando indebidamente el nombre de Dios. Por eso nos quedamos callados nosotros. Y son los de afuera los que nos callan la boca a nosotros, cuando estamos llamados nosotros a callarle la boca a ellos. Mire la tristeza de lo que ha ido pasando, cómo los papeles se han ido torciendo de esta manera, de que ahora es usted el que se tiene que quedar callado para no ofender a los de afuera. No, es que en las iglesias no se puede hablar de que el homosexualismo es pecado porque eso ofende a la comunidad LGTBI. Entonces, para no ofender a esa comunidad, yo prefiero no decir que el homosexualismo es condenado por Dios. No sé si vieron las noticias ayer. Pastor, sí. Una aberración terrible. Un par de homosexuales Hermanos. estaban teniendo una relación de pareja y alguien dijo, oiga, pero ustedes se parecen como mucho. Los convencieron de que se hicieran un examen de ADN y resultaron siendo hermanos. Pastor, Resultaron siendo hermanos. El sacerdote que dijo que no era pecado. Y miren la situación. Dice, ellos dicen que no es malo ser homosexual. Pero cuando les dieron en público el resultado de que son hermanos, ahí sí los dos agacharon la cabeza y se pusieron a llorar. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Es pecado o no lo es? ¿Es pecado cuando es con mi familia solamente? ¿O es pecado siempre? Siempre. La palabra del Señor dice concretamente que eso es aberrante a sus ojos, que Él rechaza eso.
y que ninguno de esos entrarán al reino de los cielos. Gálatas 5:16. Entonces, hermano, yo no puedo ser contrario a eso. Y tengo que callarle la boca a todo aquel que diga ser creyente, pero que su comportamiento me muestre que no lo es. Por eso dice la Escritura de manera muy concreta: por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni puede el árbol bueno dar malos frutos. Por el fruto se conoce el árbol. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué clase de fruto estamos dando? Un fruto que muestra que fuimos preparados por Dios para buenas obras, o un fruto que muestra que fuimos reprobados por Dios para hacerlas. Tenemos un caso en la Biblia muy específico, y es el caso de Saúl. Muchos han creído y han querido enseñar que fue que Saúl cayó de la gracia y se perdió su salvación. Pero lo que nosotros debemos tener en claro es que Saúl nunca fue salvo. Nunca. Para poder entender eso debemos retomar la historia de lo que estaba pasando. El pueblo de Israel, al ver a los pueblos vecinos que todos tenían rey, ellos quisieron tener un rey visible. Aunque ya Dios les había dicho: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sí? Me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Eso les había dicho el Señor. Pero ellos se quejaron y dijeron: Señor, pero es que nosotros queremos tener un rey que veamos, al que le podamos rendir culto, que salga con nosotros a la guerra. Y yo le pregunto: ¿acaso el Señor no hizo eso con el pueblo de Israel? Todo el tiempo el Señor salió con el pueblo de Israel a la guerra, y por Él fue que ganaron muchas guerras. Fue Él quien les dio la victoria muchas veces. Pero como ellos se ensoberbecieron contra Dios, Dios le dice al profeta: no te enojes con ellos, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Dales un reto, ponles un reto. Yo te voy a decir quién es. Y es ahí cuando se levanta Saúl como rey de Israel. Pero vemos a un Saúl que estaba reprobado para toda buena obra, cuando el Señor le dice: tu reino ha sido quitado. Ya no vas a ser más rey sobre Israel. Y no será uno de tu familia quien herede el trono. Y es cuando se levanta a David como rey de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que podemos ver ahí es: Saúl siempre fue reprobado para toda buena obra, a pesar de que en algunos momentos él
quiso parecerse a Dios, parecerse al pueblo de Dios, parecer que agradaba a Dios. Pero cuando llegó el momento, se mostró quién era realmente, y es por eso que su reinado fue destruido. ¿Me hago entender? Entonces lo mismo sucede hoy cuando personas se quieren hacer pasar como enviados de Dios para nosotros, pero que lo único que traen es destrucción. Noten ustedes qué pasó con el pueblo de Israel en el reinado de Saúl. Siempre estuvo mal. Siempre tuvo problemas con otros pueblos. Pero cuando el Señor levanta a un rey, puesto por Él de verdad, dedicado a Él, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Empieza a florecer. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, quiero terminar con esto diciéndole: no le dé temor callarle la boca a todo aquel que quiera ir en contra de Dios. No le dé temor callarle la boca a toda aquella persona que se le ocurra blasfemar de Dios. No le dé temor callarle la boca a todas aquellas personas que, diciéndose creyentes, se comporten de una manera totalmente contraria. No le dé temor. Y Pablo es ejemplo de eso. ¿Recuerdan ustedes el caso allá en Gálatas del llamado de atención tan fuerte que le hizo a Pedro? Y dice: le reprendí duramente, porque lo que hacía era de reprochar. Así que usted no puede quedarse callado cuando ve que alguien está comportándose o diciendo que es creyente y comportándose como que no lo es. Hay que llamar la atención y hay que callarle la boca. Y tenga presente, es el Señor quien por medio del apóstol Pablo dice: si alguno que llamándose hermano practica todas estas cosas, con el tal aún ni comáis. Y también, como lo dice allá Judas: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, esta doctrina, esta palabra de Dios, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido. Usted está en todo su derecho. Pero desafortunadamente, muchas veces creemos que ellos sí tienen derecho a decirnos cosas a nosotros y que nosotros no tenemos derecho a decirles que se callen. Van a llegar a su puerta, acostumbran a hacerlo. ¿Y usted qué hace? Sale y le dice: ay, no. O se hace el que no está, se asoma por la ventanita. Al negocio llegan a cada ratico personas ahí y siempre encuentran la misma respuesta mía: no me interesa. No, pero no me interesa. No tengo nada que más decir ahí. Pero usted ha pensado: no, es que aquí somos cristianos. ¡Ah, qué bueno! Yo también. Y por ahí se le empiezan a meter.
No me interesa. Hermano querido, ¿estás reprobado para toda buena obra? ¿O estás capacitado para toda buena obra? Si estás capacitado, ¿por qué no las haces? Y si no estás capacitado, si estás reprobado, ¿por qué intentas hacerlas? Piensen, y que el Señor nos ayude a comportarnos como Él debe. Vamos a ver. Oh Dios, te damos gracias en esta tarde, porque nos permites darnos cuenta de que aquellas personas que se acercan a nosotros con todos estos lineamientos, desde el versículo 11 hasta el versículo 16 de Tito capítulo 1, tenemos que taparle la boca. Y permite que nosotros no seamos callados por nadie, sino por el contrario, que siempre podamos tener en claro que es tu palabra la que nosotros llevamos y a ella nadie la calla. Ayúdanos a estar alertas, a estar firmes en ser tus amigos, así como tú nos llamaste, a cumplir aquello que tú nos mandaste, como tus amigos que somos. Ayúdanos a no desfallecer y por el contrario, ayúdanos a crecer cada día más en el conocimiento de tu verdad, de tal forma que donde quiera que estemos se note el fruto que tú has dado a través de nosotros. Queremos ser árboles que dan buen fruto, Señor. Y como dice tu palabra, ya nosotros estamos limpios por la palabra que nos has hablado. Permite pues que empecemos a llevar ese fruto. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.